Buenas tardes. A continuación nos permitimos dar el parte médico relacionado con el coronavirus en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 21 de julio. El lunes 19 llegó a Yucatán un nuevo lote de 135.300 vacunas AstraZeneca contra el coronavirus para continuar con la aplicación para personas de 30 a 39 años y 50 a 59 años en municipios del interior del estado, en fechas que se darán a conocer próximamente. También el lunes se inició la aplicación de la primera dosis de vacunas contra el coronavirus para personas de 30 a 39 años en Canacín, Motul, Peto, Izamal, Concal, Espita, Temozón, Muna y Jalachó. También se inició la segunda dosis para personas de 50 a 59 años de Canacín y Mérida. Ayer, martes 20, comenzó la aplicación de segundas dosis para 50 y 59 años en Bocobá y Cuncunul, y segundas dosis 50-59 y de 40-49 años en Calotmul, Cantamayec, Chipchulú Pueblo, Chumayel y Cusamá. A partir de hoy, miércoles 21, se aplicará la segunda dosis de 50-59 años en Temozón, Sanacat y Espita. También segundas dosis de 50-59 y 40-49 años en Tzemul, Silam González, Soncahuich y Zacaloma. Mañana jueves 22 tocará el turno a las segundas dosis de 50 a 59 años en Motul, Izamal, Peto, Tixcocop, Oxcuxcap, Sutzal, Yobaín y Chemash. El viernes 23 a la segunda dosis de 50 a 59 años en Junucmá, Maxcanú, San Felipe, Telchac Puerto y Acanqué, así como segunda dosis de 50 a 59 y 40 a 49 años en Ducás y Guayma. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 277 pacientes en hospitales públicos. 45.428 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 52.626. Hoy se detectaron 250 nuevos contagios de coronavirus, 114 en Mérida, 17 en Canacín, 14 en Junucmá, 10 en Humán y en Valladolid, 9 en Maxcanú, Motul, Progreso y Tixcocop, 7 en Concal, Izamal y Ticul, 6 en Acanqué, 5 en Tizimín, 3 en Río Lagartos y en Temozón, 2 en Butzós, Quinchil, Tinum y Guayma y 1 en Cenotillo, Chipchulú Pueblo, San, Tzemul, Silam de Bravo, Cantunil, Oxcuxcap, Zacalum, Tecash, Sucacap y Ucú, y 1 foráneo. De los 52.626 casos positivos, 457 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 32.008 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 8.883, en la zona oriente 8.245, en la zona centro 2.961, en la zona sur 4.482, en la zona poniente 7.437. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 17 fallecimientos. Son 10 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 30 años a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión, obesidad e insuficiencia renal crónica. 6 residían en Mérida, 2 en Oxcuxcap, 2 en Canacín, 1 en Chaxinquín, 1 en Izamal, 1 en Temozón y 1 en Motul, y 1 en San José María Morelos y 1 en Solidaridad, ambos municipios de Quintana Roo. En total son 4.890 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.031 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 277 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos actualizando e informando todos estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.